Manos de seda. Por Maxi Winters 19. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic. Capítulo 20. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Estalló Rosemary furiosa, llevándola a incorporarse de la cama al saber lo que su esposo hizo. Perdón. Además, sabes que se lo debíamos a Candy. Stephen, dijimos que se lo entregaríamos cuando fuera el momento adecuado. Ella aún no está lista. Volvió a reclamar la mujer embarazada con frustración al saber que su esposo había entregado la guitarra antes del tiempo que ellos habían estimado. Por supuesto que lo está. Ya no podemos evitar lo inevitable. Pero es mi hija y es mi deber protegerla. Y también debemos permitir que ella pueda defenderse sola, exclamó el hombre en tono serio. Sí, amaba a su hija y la quería proteger, pero mantenerla encerrada para siempre no era lo más adecuado para la rubia. Candy lentamente está volviendo a ser la que era antes, y esto es un paso bastante grande. Rose, es solo un paso, y es el que más dicha nos ha dado. La mujer colocó sus manos en su boca. No era miedo lo que ella sentía, era preocupación, era impotencia. Sí, era probable que después de Candy, el miedo de Rose seguía latente. Creo que deberíamos dar una vuelta, exclamó Terry probando las naranjas con chocolates que estaban sobre la mesa. Eso hizo que Candy lo mirara con rostro de sorpresa. ¿Qué? Pero... La joven enseguida llevó sus rodillas a su pecho, abrazándose a sí misma. ¿Qué pasa, Candy? ¿Es que... ¿Estás seguro? Preguntó Candy con el horror tiñendo su rostro. Claro, además no estarías sola, estarías conmigo. Aún así, no es buena idea que nos vean juntos, dice la joven al tiempo que niega con la cabeza y frunce el rostro. Bueno, creo que lo dices por el personal de la estación, porque no podemos hacer que... No me refiero a eso, Terry. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Preguntó el detective preocupado ante la negativa de Candy. Es que, Terry, tengo miedo de que él me vea y que te haga daño. No quiero que te haga daño, Terry. Hey, pecosa, tú no tienes por qué preocuparte. Recuerda, soy policía. Como si eso fuera a protegerte. ¿Tú crees? Exclamó con picardía el joven con sus grandes ojos azules brillantes. Parte del entrenamiento policial son las maniobras de defensa personal y, claro, artes marciales. ¿En serio? Claro, hay veces que la situación va a volverse fea y para no usar armas u otros dispositivos no hay nada mejor que la fuerza humana. Vaya, no sé ni qué decir. Últimamente he pensado algo. Unas clases de defensa personal no te caerían mal. No quiero defenderme. Sentencia furiosa la rubia y eso al instante provoca un halo de molestia en Terry. Entonces, ¿qué coños quieres, Candice? No siempre estaré para protegerte, inquirió el detective. ¿Qué quiero? ¿De verdad quieres saberlo? Replicó Candy con sus ojos inyectados de odio. Lo que quiero es ver al sujeto que me hizo esto muerto. Quiero matarlo con mis propias manos y quedar verdaderamente satisfecha al saber que jamás le hará daño a nadie más. Bueno, pecosa, te diría que es una idea suculenta la que tienes en mente, dice el joven al tiempo que le toca la punta de la nariz, pero también peligrosa, porque primero tienes que superar tu miedo. ¿Y cómo se supone que lo haré? Eso déjamelo a mí, dijo en un tono vivaz. Tú solo tienes que calmarte y prometerme algo. ¿Qué? Que irás a la consulta psiquiátrica, sentenció Terry de una vez y eso fue el causante de la ira de Candy.
Ya te dije que no. Yo no estoy loca. No me refiero a que estés loca. Es solo una fase depresiva por la que estás pasando. Por favor, Terry. Nada, Candy. Por mucho que quieras decir que estás bien, tú y yo sabemos que no lo estás. Por favor, te pido que antes de dar un paso grande, veas a este sujeto. Y si no te gusta, te llevaré con otro. O con quien demonios quieras. Te lo pido. Solo eso, por favor. Con desgano, Candy tuvo que acceder a la petición de Terry. No le hacía gracia eso de ir a ver al psiquiatra, como si estuviera loca. Terry arregló una cita con el sujeto, quien era miembro de la unidad de víctimas especiales, para la semana próxima. Para él, quizás ella sería un caso más, al igual que para el resto de los oficiales, pero Candy cambiaría de opinión muy pronto. ¿Por qué se les ocurre esta brillante idea? ¿Dejarme a mí con el can? Exclama Eleanor al ver al canino recostado sobre la cama de Terry y entre el montón de ropa sucia que intentaba lavar. Ese, según Terry, era el día de custodia de Leslie y debía pasarla en su casa. ¡Baja de la cama de mi hijo! Leslie ignora a la rubia, quien parece que perdió la batalla contra el animal. Meneaba su cola con alegría y sus orejas alzadas en señal de alerta. Desde que llegó a la vida de Terrence Granchester y Candice White, el canino volvió a ser feliz. Él, al igual que Candy, había perdido algo preciado y gracias a Terry lo había recuperado. «¡Perro mañoso!», reclamó Eleanor caminando de regreso a la cocina a revisar su nuevo experimento culinario en el horno. Ese invento era para Candy, para esa dulce chica que se había robado el corazón de su hijo. La rubia recordó esa magnífica noche en que los vio juntos. Parecía que el cielo y la tierra se hubieran puesto de acuerdo para unirse esa noche y danzar hasta que el alba tocara, hasta que el aire empezara a oler a panqués y que solo violines pudiera escucharse con solo verlos a ellos. «Ay, Richard, nuestro hijo está tan enamorado, pero no dejo de preocuparme por él», susurró mirando a lo lejos la fotografía de su esposo. «Sé que la chica es buena y que no tiene malas intenciones, pero ese pasado que la persigue podría dañarlos a ambos». Y como si su marido le hablara a través del viento, la campanilla que adornaba su ventana en la cocina empezó a resonar, cosa que le sacó una sonrisa a Eleanor. Leslie caminó desde la habitación de Terry hacia ella, acurrucándose entre sus piernas. Eso le causó un profundo sentimiento de cariño a la rubia. «Perro estúpido. ¿Tú qué sabes de lo que puede sentir una madre por su hijo?», le dijo el canino, quien se pegó más a ella. «¿Tú qué sabes lo que puede hacer una persona por quien ama?». Sí, al final el canino fue de gran ayuda para la mujer, quien en silencio la escuchaba, y en silencio guardaba aquel secreto que su antiguo amo se llevó a la tumba, no solo el rostro de su asesino, sino del violador de Candy. Terry arregló todo para que Candy fuera a ver al psiquiatra, lo que significaba no solo salir de su casa, sino ir más allá del jardín, más allá de enfrentar el contacto físico, sino a las multitudes y a dejar abiertos a un completo extraño todos sus secretos. Con sus manos sudorosas volvía a frotar sus brazos con desespero. Le ardían solo al tacto, igual que antes, porque si antes estaba reacia a hablar con alguien del tema, ahora estaba más que negada, pero se lo había prometido a Terry. Una semana después, la cita había quedado acordada. Candy iría a ver a este sujeto, que sin conocerlo ya le tenía desconfianza total. «Vamos, Candy, cálmate. Respira y cálmate, Candice. Se lo prometiste a Terry», se repetía colocando las manos sobre su cabeza, sus ojos cerrados con fuerza, tratando de sobrellevar lo que se avecinaba. «Candy, hija, ¿estás lista?» «Ya casi», mintió la rubia acercándose al espejo, golpeando la madera con sus dedos. Estuvo a punto de echarse para atrás cuando vio a su padre entrar por ella. «Candy, ¿qué esperas? ¿Tienes una cita?» «No, al diablo, no quiero ir. Por favor, dile a Terry que no iré, que se vaya a freír raviolis si quiere, pero no iré al loquero». «No es un loquero, Candy, es un psiquiatra. La misma Ofelia te lo recalcó». «¿Y cuál es la diferencia?»
exclamó la joven tirándose a la cama con una almohada sobre su rostro. Tuve una semana para leer todo sobre loqueros y mentalistas. El psiquiatra evalúa la fisiología y la química de los problemas psicológicos y el psicólogo detecta, evalúa y trata problemas de origen psicológico, para luego analizar su causa y los motivos por el que se mantiene en el tiempo. Papá, ninguno de ellos manejará jamás lo que yo siento. Bueno, eso no lo sabremos si no lo intentamos. Candy, se supone que cuando prometes algo, el objetivo de eso es cumplirse. Stephen le quitó la almohada de la cara a Candy y la miró con seriedad. Tú se lo prometiste a Terry, y ahora deberás cumplirlo si no le quieres romper el corazón. Y con total desgano, Candy se colocó la capucha de su sudadera negra para cubrir su rostro y se colocó gafas negras para cubrir sus ojos. Ocultaba su belleza a la humanidad. «Vámonos, Candice», exclamó Stephen sujetando a Candy de un brazo. Parecía que llevaba a la chica a su negado primer día de escuela, solo que sin lágrimas y con una rabieta monumental. Ella no habló durante todo el camino. Se perdió en sus manos mientras aguardaba por algún mensaje de texto de Terry, quien seguramente la estaría esperando en el consultorio con esa típica sonrisa que lo representaba. ¿Podrías al menos decirle hola a todos? Lo intentaré, dijo Candy con desgano a su padre. No fue hasta que vio al detective delante de ella tan dulce y apacivo que su mal humor fue disipado. El joven detective estaba usando su armamento y chaleco antibalas. Era mejor prevenir ante todo, y más sabiendo lo importante que era William Andre para la unidad. «Hola, pecosa mía». «Hola, Terry», dijo con desgano. «Acabamos con esto ya». «Uy, qué carácter». «¡Jódete!», gritó con furia, y su grito atrajo enseguida a un hombre rubio de aspecto divertido. Candy lo aprecia de pies a cabeza y pensó por un momento que era un paciente más. «¡Hey, sabueso! ¿Ya llegó la chica?» «Por supuesto que sí, Albert». Y fue allí donde Candy supo al fin que ese sujeto era el psiquiatra. El tipo era rubio, de ojos azules y una sonrisa tan grande que cualquier persona caería rendida ante él. Vestido como si acabara de salir de una fiesta de cóctel, por supuesto, pero notando la forma en cómo él y Terry se trataban, era de suponer que de verdad era el sujeto que todos querían que ella viera. «Eso es excelente. Terrence y la señorita White ya me ha aportado los datos que necesito. Pasen adelante». Candy pasó de la mano de su padre a aquel consultorio, que era muy bien decorado. Todo era de color azul, con pinturas de paisajes africanos y una enorme biblioteca donde probablemente había libros muy interesantes para leer. «Entonces tú debes ser Candice», dijo el rubio dirigiéndose a ella. «Mi nombre es William Andre, pero puedes llamarme Albert. Es mi segundo nombre. El primero era de mi padre». «Ah», dijo sin muchos ánimos la rubia. El tipo intentaba ser amable con ella. «Empezamos». Y fue allí donde ella debía llenarse de valor. Asintió con la cabeza, respirando profundamente para entrar a la puerta que la separaba de su zona de confort. «Terry, papá», dijo la joven volteándose a ver al par de hombres que aguardarían por ella. «Tú puedes, pecosa mía», dijo rápidamente Terry al ver que ella entraba en pánico. Se volvió al rubio con su corazón latiendo rápidamente y entonces caminó hacia él. Ambos se adentraron más allá del consultorio. Había un diván negro con vista a la ciudad. Las paredes repletas de cuadros y distintos títulos y reconocimientos. Había otra biblioteca llena de libros y en un rincón había juguetes. Candy jamás pensó que así se vería un psiquiatra. «Puedes sentarte con confianza, Candice». «¿Por qué un psiquiatra tiene juguetes?», preguntó la chica de golpe sin dejar de abrazarse a sí misma. Tenía miedo de quedarse sola con ese desconocido. «Bueno, cuando tienes niños como pacientes debes tener algún método de persuasión, y este claro es el de los adultos. Muchos libros para elegir cuál leer». «¿Se puede?». «Claro, no estoy negando nada. Si quieres, elige algo con que sentirte cómoda». Sí, el tipo estaba tan chiflado como todos los psiquiatras, pero sería divertido.
Había tanto que leer y cosas con las que incluso jugó de niña. Le atrajo la atención un xilófono. Ella se agachó, tomó las baquetas unidas a este. El xilófono. Interesante lección. ¿Eres músico? No, pero sí quise serlo. Lo quise con todo mi corazón. ¿Quisiste? Pues no tiene sentido, dijo el sujeto tomando asiento en su escritorio, mientras que secretamente tomaba notas mientras la escuchaba. Tiene todo el sentido del mundo. Apuesto a que Terry y los de la estación le contaron lo que me pasó, ¿verdad? Bueno, estoy ciertamente enterado. ¿Y se supone que tengo que contarle lo que pasó?, dijo con fastidio. Pues eso depende de ti. De todos modos, no es mi problema. Usted está loco. Gracias, eso es para mí un cumplido, dijo en tono alegre. Candy se sorprendió. El tipo no le importaba que lo insultara, o que de verdad era un chiflado. ¿Por qué no le molestó lo que le digo? Porque no tiene sentido. Sí, el insulto está allí, dura un cierto tiempo en el aire y después hago como si no pasó nada. Así de simple. ¿Y en mi caso, qué cree que debo hacer?, preguntó Candy, esperando que el tipo rubio le tuviera esa anhelada respuesta. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Sí, fue terrible lo que te ocurrió y... ¿Terrible?, dijo furiosa la chica. No sabe lo que está diciendo. Lo revivo a cada momento y siento que me muero cada vez que me veo al espejo. ¿Quieres que te diga algo? Que la experiencia vivida sobre ti ha dejado una marca, una que yo como profesional dudo que pueda saber cómo fue que lo sentiste. Siento tu ira, tu frustración, pero no sé cómo te sientes en realidad. Solo sé que de momento veo a una chica que a pesar de ello está de pie frente a mí, escupiendo su ira, y eso me agrada. Candy, ¿puedes encontrar algo maravilloso después de todo esto? Siempre dicen eso. Y en realidad, yo solo espero que me llegue de golpe en toda la cara porque no tengo ni puta idea de qué demonios puedo encontrar después de todo esto. Tal vez solo necesitas tiempo. ¿Y qué puedo hacer entonces?, dijo Candy con su mirada fija en ese hombre que no dejaba de examinarla en su interrogatorio. Pues veamos qué ocurre, Candy. Te puedo llamar Candy, ¿verdad? Como sea, dijo la chica, quien se animó a tocar el instrumento. Era una melodía triste. Eso le llevó al psiquiatra a detectar todo lo que Candy sentía, además de su reacio comportamiento y negatividad ante el tema de su violación. 2 horas de larga charla había probablemente en esa habitación, y por supuesto Terry y el señor White ya estaban desesperándose. Qué extraño, lo más que Albert tarda en estas cosas es 1 hora. ¿Por qué tardará tanto? Por favor, que no haya tenido Candy una crisis. Descuide, señor White. Albert se quemó el cerebro haciendo psiquiatría y psicología por 2 grandes motivos: entender y controlar la mente de las personas, en buen sentido, claro. Más vale, Terry, porque de verdad siento que ya no podemos más con esto, logra decir Stephen, inclinándose sobre sus rodillas con frustración. Descuide, es solo un gran tropiezo del cual todos saldrán, se lo prometo. No hagas promesas que no puedes cumplir. Eso es lo bueno. Un Granchester siempre cumple con sus promesas. Y en ese instante Candy sale del consultorio con una sensación de libertad casi infinita. Su rostro estaba sereno, como si al fin hubiera descargado todo lo que tenía dentro de sí. ¿Te sientes bien, hija? Sí, papá, estoy bien. ¿Puedo ir por una soda mientras hablan con el loquero? Claro que sí, respondió su padre tragando en seco. La rubia salió por la puerta y ellos decidieron entrar a hablar con Albert. Este ordenaba los juguetes y los libros en su lugar. Me alegra que entren. ¿Qué pasó?, preguntó Terry confundido y señalando la puerta por donde había salido la rubia hacía un rato. Candy salió como si nada. ¿Le diste drogas? Terrence, reprendió el padre de la chica al detective. Siempre he adorado tu humor, Terry, pero no usé drogas, mencionó el psiquiatra colocando sobre la mesa un xilófono de juguete.
Solo la escuché y le di un juguete y unos libros, pero ha valido la pena. ¿En serio? Así es, siéntense los dos, dijo el rubio cediéndoles asiento al par. Aclaró su voz y entonces dio su diagnóstico. Sí, está claro que Candy tiene una depresión severa, aunado a un estrés postraumático bien definido. Básicamente engloba dos aspectos bien definidos. Por una parte, una respuesta de estrés que naturalmente es patológica, y por otra, el trauma. Albert, creo que no te entendemos. Yo no entiendo, exclamó Terry con cierta sorpresa. El rubio trató de explicar con calma todo lo que le sucedía a Candy. Candy aún refleja todo lo que ocurrió ese día. El acontecimiento traumático provocará una demanda para el organismo y, dependiendo del contexto biopsicosocial, los mecanismos de adaptación son insuficientes para poder conseguir una estabilización en un determinado lapso de tiempo y a un determinado costo para Candy. El rubio se reclinó sobre su asiento para admirar a los acompañantes de Candy. El impacto del trauma en el caso de Candy fue bastante largo. Puede ocurrir en forma única o reiterada, teniendo consecuencias físicas, psicológicas y sociales, tanto a nivel individual como colectivo, originando las más diversas manifestaciones clínicas que van desde síntomas emocionales aislados hasta un cuadro psicótico incontrolable. Terry en ese instante recordó el día en que la conoció. Ella reaccionó de una forma tan agresiva y estaba fuera de sí. La manera como se volvía de repente ante recuerdos y eventos aislados era su forma de autosobrevivencia. Tengo una pregunta, dijo Terry con mirada perdida. ¿A qué punto puede llegar Candy en ese estado? No te entiendo, Terry. ¿Qué puede llegar a ser Candy si no sale de ese trance? Necesito que me lo digas. Las diferentes respuestas psicológicas estarán en función del significado que adquiera el hecho traumático, lo que dependerá de la interacción entre el tipo e intensidad del acontecimiento traumático, los factores biológicos y el contexto social. El trauma también puede manifestarse en alteraciones de salud física. Oh, por Dios, mi hija. Señor White, ¿entiende usted la situación?, preguntó de golpe el psiquiatra. Claro que lo entiendo y quiero una solución para ella. Tengo que serles claro a los dos y espero que entiendan. El psiquiatra se inclina sobre su escritorio sin dejar de observar el juguete que estuvo usando la joven. Ese juguete reflejó la inocencia perdida de Candy y lo vulnerable que se sentía. Ante la amenaza contra la vida, Candy experimentará una respuesta de intenso temor, de gran desamparo e indefensión y de horror. Muchas veces evitará el relato de lo sucedido justamente por la reacción emocional extrema que le provoca al recordar el hecho. Y créanme que me costó bastante hacer que hable, ya que el paciente con trastorno de estrés postraumático en ocasiones evita referir a su interlocutor los detalles horrendos del trauma. Pero este aspecto debe ser abordado procurando no solo que Candy adquiera la confianza suficiente para relatar los hechos sin que uno tenga una evidente reacción sorpresiva ante el relato. También los sentimientos de vergüenza y desamparo pueden inundar a la víctima del suceso traumático. El temor generalmente se acompaña de síntomas somáticos como temblor de piernas, palpitaciones, dificultad para mantenerse de pie o para hablar. Tal cual le ha ocurrido, dijo Stephen haciendo memoria de todo lo que pasó Candy, sobre todo aquel día en que ella lo rechazó. ¿Qué más puede o pudo presentar Candy que yo no me di cuenta? Dígamelo. Es que no es sencillo, señor. A ese punto es donde quiero llegar. La existencia de un estrés reconocible, capaz de provocar síntomas significativos de malestar en casi todo el mundo. Sueños recurrentes del acontecimiento, comportamiento repentino o sentimiento también repentino, como si el acontecimiento traumático estuviera presente debido a una asociación con un estímulo ambiental o ideacional. Y claro, el cardinal de todos, la cereza del pastel, sentimientos de culpa o remordimiento por la conducta llevada a cabo para la supervivencia. Pero Candy no tuvo la culpa de nada, reclamó Stephen furioso. La culpa es del maldito que la violó. Lo sé, señor White,
pero es inevitable. Es una respuesta de Candy ante el hecho. ¿Y qué podemos hacer? Esta vez preguntó Terry. Básicamente se puede medicar, pero yo tengo otros métodos muy aparte de medicación. Candy necesita psicoterapia, pero también necesita meditar sobre sí misma, sobre de que ella no es culpable de ese evento. Pero dinos algo más conciso. Es lo que les estoy ofreciendo. Alguien como Candy no puede vivir medicada. Ella tiene que salir de ese agujero. Hay que estimularla y tiene que aprender a superar todo el miedo que tiene, porque solo de esa manera ella volverá a ser la Candy que era antes, una alegre y vivaz, porque eso fue lo que logré ver en ella, un amante de la música, fuerte y con ganas de vivir, y va a necesitar la ayuda de todos ustedes. Entonces así será, respondió Terry con una confianza infinita, una que él podía manejar casi ciegamente, y no le importaría salir dañado en el intento. La primera nevada caía sobre Nueva York y con ello el frío que aún se posaba en el corazón de Candy. Ella admiraba los copos de nieve caer desde lo alto del cielo. Leslie estaba acurrucado junto a ella, aguardando el día en que esa pesadilla se acabe pronto. Y junto con el frío, la nieve se teñía de sangre. Justo cuando se creía que la pesadilla había terminado, los asesinatos regresaron con más fuerza. En lo que iba de las primeras 6 víctimas, más habían sido halladas, todas con las mismas características. La rabia del sujeto alcanzaba nuevos límites de crueldad y tortura, pero esta vez ya había un indicio, uno que acababa de llegar a la oficina del forense en Nueva York. ¡Los tenemos! ¡Los resultados de los análisis de sangre!, exclamó Maura sonriendo con malicia. Terry, Ofelia y Nick, en compañía del teniente Corsack, se dirigieron con ella apenas supieron que dichos resultados habían llegado. Lo habían esperado por mucho tiempo. «¿Entonces está allí?», preguntó Corsack, colocándose a un lado de Maura. «Eso espero. La base de datos de depredadores sexuales fue examinada de pies a cabeza y hallaron una coincidencia». «¡Pues ábrelo!», escupió el detective ojiazul rápidamente. Con dedos torpes, Maura empezó a abrir el sobre. Allí probablemente tenían el nombre del perpetrador que por mucho tiempo estaban buscando. Sacó aquel trozo de papel y los ojos de Maura se abrieron exorbitantemente. «¡Esto es imposible! ¡Esto no puede ser!». «¿Qué pasa, Maura?», preguntó Nick al ver el cambio de expresión de la doctora. «¿Qué dice, Maura?», intervino Terry a un lado de la rubia. «Es que el tipo sí está, pero no es lo que yo esperaba». Tragó en seco y miró a los detectives. «Su nombre es John Ledger y habla de una buena vez», gritó Terry desesperado. «Es que no tiene sentido», responde la forense con frustración. «El tipo está pagando una condena perpetua en la prisión del Estado, en un área de máxima seguridad». «¿Qué dices?». «Lo que están escuchando. Esto no tiene sentido. Hay un asesino en las calles que ahora resulta que está en prisión por los mismos crímenes que ahora se le acusan». «Esto no puede ser cierto. ¿Cómo puede ser?», gritó Terry frustrado porque después de tenerlo tan cerca, ahora se le escapa de las manos. «Cálmense todos en este instante», gritó el teniente Corsack. «Veo que esto se ha salido de control y nos queda una opción, y espero que me apoyen en esto». «¿Qué quiere decir, teniente?», preguntó Ofelia con malestar. «No podemos mantener a una ciudad en la zozobra». «Claro que no, pero aún así tenemos que atrapar al verdadero asesino, y creo que quien puede tener una respuesta a esto es el tal John Ledger. Está en Rikers Island». «Maldición», dijo Nick entre dientes, sabiendo cómo es por dentro la prisión, los horrores y desidias vividas por cada uno de sus reos. «Yo estoy dispuesto a ir», exclamó Terry. «Iré a ver a ese sujeto». «¿Estás seguro, Terry?», preguntó Corsack al ver a su joven detective irse como voluntario a interrogar a un reo de alta seguridad. «Por supuesto que sí».
Yo iré con él, teniente, dijo Ofelia colocándose junto a Terry con brazos cruzados. Ofelia, tú... Enseguida Terry iba a negarse de que ella le acompañara en vista del pasado de la detective y lo traumatizante que eso podía ser para ella, pero Ofelia enseguida respondió. Le estoy diciendo lo que haré. Terry no irá solo a esa monstruosidad. Yo también los acompañaré. Intervino Nick palmeando la espalda de Terry. Cualquiera que esté en un área de máxima seguridad nunca da buena espina. Está bien, pero irán con guardaespaldas y enviaremos a Andrei también, sentenció Corsac mirando a su equipo. No sabemos lo que puede ocurrir en ese lugar. Maura agachó la mirada llena de miedo, conteniendo las lágrimas porque ahora todo se había enredado para ellos. Volvió la mirada a Terry, quien respiró intranquilamente, porque ahora todos sus planes parecían tambalearse por la llegada de ese frustrante resultado del laboratorio. ¿Quién era John Ledger y por qué esos asesinatos estaban ligados a él? Continuará.